Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Una vez más, estamos aquí. Vamos a empezar con la clase de lenguaje. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la realidad lingüística del Perú. Este es un tema muy amplio, que tenemos que hablar también del multilingüismo. Por eso este tema lo vamos a desarrollar en dos clases. El día de hoy vamos a hacer como una introducción a lo que es el multilingüismo, ¿correcto? Muy bien. La realidad lingüística del Perú. ¿Cuál es la realidad lingüística del Perú? La realidad lingüística del Perú es que es un país multilingüe. ¿Qué quiere decir un país multilingüe? Es decir, tiene muchas lenguas. O sea, no es un país en donde solamente hay una sola lengua. O sea, los habitantes del Perú solamente hablan un solo idioma. No, hablan diversas lenguas. En la costa hablan una lengua, en la sierra también hablan una lengua distinta, son varias, y en la selva son más de 16 familias lingüísticas. Es decir, es diverso. Muy bien, es el país de todas las sangres, evidentemente. Entonces, vamos a desarrollar ese tema el día de hoy. ¿Qué es la realidad lingüística del Perú? La realidad lingüística del Perú, básicamente, que es un país multilingüe, es un país que tiene muchas lenguas. A ver, vamos a definir los conceptos. La realidad lingüística del Perú es un país, ¿ya? Un país multilingüe. Es un país multilingüe. Es o plurilingüe también, que es lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el Perú, como tiene diversas lenguas, ¿ya? Hay lenguas que son autóctonas y hay lenguas que son no autóctonas. En ese caso son lenguas que han inmigrado a nuestro territorio. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es la clasificación de esas lenguas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas lenguas? ¿Cómo se les llama a esas lenguas autóctonas? Son las lenguas amerindias. Vamos a poner acá. A, me, rin, di, as. ¿Qué son lenguas amerindias? Son lenguas autóctonas. También se le conoce como lenguas marginales. ¿Ah? Marginales. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuáles son las lenguas no autóctonas que han venido acá al Perú? Son las lenguas, obviamente, no amerindias. Ya, muy bien. ¿Cuáles son esas lenguas amerindias? La más dominante, que es el español, ¿no? Tenemos el inglés. Tenemos también el japonés. Es decir, tenemos una comunidad japonesa. También tenemos, se habla chino, porque también tenemos una comunidad china. Y también, efectivamente, hay otras lenguas como portugués, ¿no? En muy poca influencia. Muy bien. Vamos a hablar hoy día de las lenguas amerindias, de las lenguas autóctonas. Muy bien. Las lenguas amerindias tienen dos clasificaciones. Se clasifican en lenguas andinas y lenguas amazónicas. Vamos a poner acá. Lenguas andinas. Lenguas andinas y lenguas amazónicas. Muy bien. Su misma palabra lo dice andinas, es decir, que se han desarrollado en toda la región andina. ¿Correcto?
Muy bien. Estas lenguas andinas también tienen otra subclasificación. Se clasifican, en ese caso, en familia quechua y familia aru. Vamos a poner acá. ¿Ya? Familia quechua y familia aru. Muy bien. Cuando hablamos de la familia quechua, o sea, obviamente estamos hablando del idioma quechua, ¿correcto? Entonces, el idioma quechua se habla tanto en el norte, se habla en el centro de la región andina y también se habla en el sur. Entonces, ¿cómo sería la clasificación de la familia quechua? Sería la región norte, ¿ya? Tenemos la región del centro y la región del sur. Ahora, ¿cuál de estas lenguas de la región tiene mayor variación dialectal? O sea, es más influyente, es el sur, ¿ya? Lo que es Ayacucho, Huancavelica, pues, que tiene mayor influencia, ¿ya? Que es la más hablada y es mayor de quechua hablantes, sureños. Muy bien. Entonces, la familia Aru, ¿ya? La familia Aru también tiene una clasificación. Muy bien. Y dentro de la familia Aru tenemos la principal, que es la lengua aymara. ¿Ya? La lengua aymara. Tenemos otra, que es el jakaru. Y tenemos el cauqui. En el aymara se habla en la región, obviamente, tradicionalmente se habla en Bolivia. En el Perú se habla en Puno. ¿Ya? Entonces, pero de estas, ¿cuál es la lengua que ya está extinta? Es el cauqui. Y el jakaru está en proceso de extinción. ¿Qué quiere decir que está extinta? Es decir, que ya no hay ningún hablante de esta lengua. Y el jakaru ya está en proceso de extinción también, que son muy pocos hablantes. Entonces queda del grupo aymara, que es que definitivamente no se va a extinguir. ¿Correcto? Entonces, estas son las lenguas de la región andina. Ahora, vamos a ir a las lenguas amazónicas. ¿Ya? Acá en las lenguas amazónicas tenemos la mayor variación dialectal. Es decir, tenemos reconocidas, estudiadas, 16 familias lingüísticas. ¿Ya? Vamos a poner acá, reconocidas, estudiadas, 16 familias. 16 familias lingüísticas. ¿Qué entendemos por familias lingüísticas? Es decir, si habrán escuchado el tema anterior, son lenguas que tienen un parentesco, es decir, pertenecen a una misma raíz, a una misma lengua, ¿ya? Que tienen cierta semejanza. ¿Ya? Por ejemplo, el español se asemeja con qué idioma? Por ejemplo, con el portugués, tiene un cierto parentesco. Entonces, ahí hay una familia lingüística. Por ejemplo, podemos decir que el jakaru, el cauqui y el aymara son familias lingüísticas. Entonces, vamos a mencionar algunos de ellos. ¿Quiénes tenemos? Tenemos el shipibo, tenemos el aguaruna, tenemos el machihuenga, tenemos el jakaru, no, perdón, el jakaru no, machihuenga, tenemos el ashaninka, ¿ah? Vamos a poner acá, etc. Entonces,
son varias familias lingüísticas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un repaso, ¿ya? De la clase del día de hoy. El Perú es un país. ¿Cuál es su realidad lingüística del Perú? El Perú es un país multilingüe. ¿Qué quiere decir multilingüe? Es decir, que tiene muchos idiomas, muchas lenguas, ¿ya? ¿Qué es lengua? Lengua es un idioma no legalizado, ¿ya? La lengua es el habla de una comunidad lingüística, ¿ya? Eh, la realidad, cómo se clasifican las lenguas, en ese caso, en el Perú se clasifican en lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Ustedes ya saben qué son las lenguas amerindias y qué son las lenguas no amerindias. Las lenguas andinas se clasifican en dos: quechua y familia aro. La familia quechua se divide en tres: el quechua norteño, el centro y el sureño, ¿correcto? Y la familia aro se clasifica en aymara, jacaro y el cauca. Las lenguas amazónicas es donde hay mayor variación dialectal. ¿Cuáles son las más reconocidas? El shipibo, el aguaruna, el machihuenga, el achaninca, etc. Mayor detalle, mayor especificación hay, en ese caso, en la separata. Muy bien. Entonces, chicos, eso es una introducción a lo que es el multilingüismo en el Perú. ¿Correcto? Muchas gracias. Nos vemos.